Perdón, siempre es que eso de grabar. Bueno, estos son los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? De la cefalea nueva, diaria y persistente, que después vamos a buscar su origen. Entonces, pueden ser la primaria o la secundaria. Estábamos en cefalea por hipertensión del líquido cefalorraquídeo, entre las meninges, cefalea postraumática o meningitis crónica. Esos son los diagnósticos diferenciales para la cefalea nueva, diaria y persistente. Pues tenemos a las otras cefaleas, otros tipos de cefalea que no vimos aún, como la hemicránea continua, que es un dolor unilateral moderado y continuo, vinculado con fluctuaciones de dolor intenso. Solución completa de la molestia con indometacina en la mayoría de los casos, y en otras, si estamos ante otra situación, no va a mejorar, no va a ser un tratamiento, no es profiláctico, es un tratamiento abortivo. Cuando decimos abortivo es que corte, que elimine totalmente el dolor. Entonces, si estamos en otro caso, si indicamos la indometacina, no va a aliviar el dolor. Solamente en la hemicraneana continua, la indometacina va a hacer efecto. Entonces también es un método de diagnóstico, ¿verdad? Un tratamiento, no es profiláctico, un tratamiento empírico, ¿verdad? Para saber si estamos ante ese caso. Sabemos que la indometacina no es una droga que encontramos, ¿verdad? De fácil acceso, pero es utilizado. Es un medicamento de tipo antiinflamatorio no esteroide, derivado del idolmetildato. Acompañan manifestaciones en la hemicrania continua, manifestaciones autonómicas como hiperemia conjuntival, epífora, fotofobia en el lado afectado. Pueden afectar a pacientes de 11 a 50 años. Las mujeres es más frecuente que en los hombres. De 2 a 1 es la variabilidad. Siguiendo. Cefalea primaria por tos. Ese es otro tipo de cefalea que no entra en nuestra primera clasificación que hicimos. Es un dolor generalizado que comienza en forma repentina, dura minutos y es desencadenado por la tos. Se le puede evitar al impedir la tos u otro hecho desencadenante como estornudo, pujar, reír o agacharse. Para todo lo que aumente la presión intracraneana, ¿verdad? Todos los tipos de esfuerzos involuntarios que aumenten la presión intracraneal. A veces de tanto vomitar o de tanta tos que tenemos ya estamos con dolor de cabeza intensa, ¿verdad? La causa es lesión que obstruya las vías por las que circula el líquido cefalorraquídeo. También puede ser una causa. Lo más común es eso, una lesión que obstruya las vías por las que circula el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Por presión, por tensión. También pueden ser, en casos más extremos, aneurisma cerebral, estenosis carotidia y enfermedad vertebrovascular, pero es menos frecuente. Pues tenemos la cefalea primaria por ejercicio, que entra también en nuestra clasificación de otras cefaleas. Puede ser desencadenado por cualquier tipo de ejercicio y posee la característica pulsátil de la migraña, es de tipo pulsátil. La molestia, que dura 5 a 24 horas, es de comienzo bilateral y pulsátil. En personas susceptibles a la migraña aparecen signos migrañosos o síntomas acompañantes, que ya dijimos: vértigo, fotofobia, fonofobia, náusea y vómito. Esos son los síntomas acompañantes clásicos de nuestra migraña. Se evita haciendo lo propio con el ejercicio excesivo, particularmente en clima cálido o en grandes alturas. Después tenemos la cefalea primaria por excitación sexual. ¿Qué ocurre? Molestia sorda en ambos lados que se intensifica repentinamente en el orgasmo. Dolor, dolor intenso de cabeza en el orgasmo, ¿verdad? Después de tener relaciones sexuales uno llega al orgasmo. La molestia puede disminuir al aplacar la actividad sexual antes del orgasmo.
molestia sorda en la cabeza y en el cuello que se intensifica conforme aumenta la excitación sexual, dolor repentino, intenso, explosivo durante el orgasmo, y puede ser también cefalea postural que surge después del coito y que se asemeja a la molestia que aparece con la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento profiláctico es la ergotamina y la indometacina. Lo profiláctico es lo que más, porque los pacientes acuden al hospital porque eh, causa, causa también una fobia, ¿verdad?, al acto sexual en sí, por esa cefalea intensa que cursa cuanto más excitación sexual hay. Y al llegar al orgasmo, la cefalea es intensa, que se calma después de que se relaje, después de que haya una vasoconstricción. Siguiente, cefalea primaria en trueno. Este comienzo repentino puede ocurrir sin que surja algún agente incitante conocido, el paciente no se da cuenta de ello, y el diagnóstico diferencial de este tipo de cefalea primaria en trueno puede ser hemorragia en centinela de aneurisma intracraneal, en casos extremos, ingestión de simpáticos miméticos o de alimentos ricos en tiramina en una persona que ingiere inhibidores de monooxidasa en tratamientos crónicos, feocromocitosoma y trombosis venosa central. Esos son los diagnósticos diferenciales. Cefalea ígnica comienza en forma típica horas después de que la persona empezó a dormir, ¿verdad? El paciente refiere así: yo no puedo conciliar el sueño, no puedo, o inicio en sí el sueño, pero no puedo continuar porque de repente me despierta un dolor de cabeza intenso ya después de empezar a dormir. Los dolores duran de 15 a 30 minutos y suelen ser moderadamente intensos y generalizados en toda la cabeza, aunque a veces son unilaterales y pulsátiles. El tratamiento: carbonato de litio, verapamilo o metisergida. El litio y el verapamilo es lo más utilizado por neurólogos para el tratamiento de este tipo de cefalea hípnica. Y están las cefaleas secundarias. Estas son las demás cefaleas que vimos primarias y estamos ante las cefaleas secundarias a patologías o enfermedades de base, que pueden ser cefaleas secundarias a otras enfermedades. Estas enfermedades pueden ser cefaleas asociadas a alteraciones vasculares craneales, cefaleas asociadas a alteraciones intracraneales no vasculares, cefaleas asociadas a alteraciones sistémicas, cefalea y dolor facial asociado a trastornos de los nervios craneales, cefalea y dolor facial asociado a trastornos de otras estructuras craneales. Vamos a empezar citando a las cefaleas asociadas a alteraciones vasculares craneales. Cuando ustedes vayan estudiando estas patologías, ustedes van a ver manifestaciones clínicas, cefaleas, manifestaciones clínicas, cefalea. Entonces son las cefaleas secundarias o son secundarias a una patología de base que tiene repercusión nada más o afección, ¿verdad?, en la cabeza o en estructuras de la cabeza propiamente dicha. Están las cefaleas asociadas a alteraciones vasculares craneales como hemorragia subaracnoidea, hematoma intracerebral epidural y subdural, malformación vascular intacta, malformación arteriovenosa, aneurisma sacular, disección de la arteria carótido-vertebral, carotidina, oclusión cerebral intraarterial, trombosis venosa e hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las patologías crónicas más prevalentes en el siglo XXI, ¿verdad? Y son causantes, ¿verdad?, de cefaleas secundarias a ella. Tenemos cefaleas asociadas a alteraciones intracraneales no vasculares. No tiene nada que ver lo vascular, ni arteriosa ni venosa. Neoplatías intracraneales, meningitis carcinomatosa, cefaleas por aumento o disminución de la presión intracraneal, trastornos inflamatorios como arteritis del temporal, síndrome de Tolosa-Jun, sarcoidosis intracraneal, leucomatosis de Wegener, o puede ser por infección intracraneal como meningitis aguda, meningoencefalitis, absceso cerebral. Después tenemos las cefaleas asociadas a alteraciones sistémicas, ya no craneales.
fuera, que son extrínsecas. Estas eran cefaleas secundarias a otras enfermedades intrínsecas que están dentro del cráneo de la cabeza propiamente dicho. Y ahora nos vamos a las cefaleas secundarias a otras enfermedades extrínsecas, por fuera. ¿Cómo? Cefalea asociada a alteraciones sistémicas como infección sistémica, vírica, bacteriana o treponémica. Cefaleas inducidas por sustancias, exposición y abstinencia pueden ser cefaleas secundarias a trastorno metabólica como hipoxia, mal de altura, apnea de sueño, hipercapnia, hipoglucemia o diálisis. Pues tenemos cefaleas y dolor facial asociado a trastorno de los nervios craneales, como neuropatía del trigémino, que es frecuente, neuralgia, como neuralgia del trigémino, neuralgia del glosofaringeo y neuralgia del occipital. Otro trastorno de los nervios craneales es el herpes zóster también. Cefalea y dolor facial asociado a trastorno de otras estructuras craneales, como el glaucoma, sinusitis, patología de la articulación temporomandibular, dolor dentario y alteraciones cervicales. De todos estas cefaleas secundarias a dichas afecciones, nosotros vamos a desglosar o vamos a hablar de algunas que son más frecuentes, ¿verdad? Hablar de algunas que son más frecuentes, que observamos en nuestra sala de urgencia o de nuestro consultorio, alguna de estas manifestaciones. Bueno, siguiendo. Estas dijimos que iban a ser afecciones secundarias, ¿verdad? Que causan cefalea con mayor frecuencia. Meningitis, dolor martillante, parece que le está martillando, agudo e intenso. Síntomas acompañantes significa rigidez de nuca, fiebre, náuseas y vómitos, fotofobia, tener afección del estado general del paciente, aumento de dolor con aumento de movimientos oculares, ¿verdad? Así como el dengue también, al mover a la derecha duele más, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces hablamos de meningitis y cefalea secundaria ella, esta manifestación, esta afección. Algunos síntomas de meningitis en los niños o en los bebés y en los adultos, niños mayores y adultos. En los bebés, fiebre o temperatura inferior a 36, rechazo del alimento o vómitos, llanto persistente, irritabilidad, retracción de la nuca, mollera abombada, somnolencia o letargo y manchas o moretones. Y en los niños mayores o en los adultos, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de la nuca, rechazo a la luz, que es la fotofobia, somnolencia, dolores articulares y convulsiones. Cefalgia secundaria a hemorragia subaracnoidea, que también es frecuente. Acá vamos a hablar de algunas nomás de todo ese cuadro, ¿verdad? Largo que vimos. Entonces, de las más frecuentes estamos hablando. Dolor agudo e intenso. Los síntomas acompañantes son rigidez de nuca, excepto en rotura de aneurisma, malformación arteriovenosa y hemorragia parenquimatosa. No hay rigidez de nuca. Y se acompaña, acá falta, ¿verdad? Vómitos incoercibles en forma de proyectil. Siguiente. Cefalgia por secundaria a tumor cerebral. Dolor intermitente, profundo y sordo, intensidad moderada, empeora con el ejercicio y en los cambios posturales. Los síntomas acompañantes son náuseas y vómitos. Después tenemos cefalalgia secundaria al tumor de la fosa posterior. El dolor en este caso es dolor intermitente, va y viene, profundo y sordo. El paciente no puede localizar con exactitud dónde duele más. El dolor es difuso, parece profundo, no es superficial. La intensidad es moderada, a veces duele poco, a veces aumenta. Se intensifica después de cambios de posición o tos.
Duele más cuando me acuesto, cuando me levanto o cuando empiezo a toser. Los síntomas acompañantes son somnolencia, falta de equilibrio, náuseas, marcha descoordinada, que es la ataxia, vómitos días antes de la cefalalgia. Siguiendo. Cefalalgia secundaria a tumor hipoficiario secretor de prolactina. Eso dijimos en el primer slide cuando estuvimos describiendo. Bueno, siguiendo. Dolor intermitente, profundo y sordo, mal localizado, intensidad moderada. Y los síntomas acompañantes de amenorrea, que es amenorrea, ausencia de la menstruación, ¿verdad? Y la galactorrea es la secreción espontánea de leche a través de los pezones fuera del periodo de lactancia y sin haber estado en un estado de embarazo. Imagínense, galactorrea, ¿verdad? Secreción de leche a través de los pezones sin estar en embarazo o sin haber cursado con el embarazo, o sea, en personas, en mujeres no embarazadas. Después tenemos arteritis de la arteria temporal, que causa cefalalgia sorda y pesada, dolores lacinantes punzantes superpuestos. Primero un dolor sordo y pesado acompañado de dolores lacinantes punzantes, ¿verdad? Después. Los síntomas acompañantes: polimialgia reumática, claudicación mandibular, pérdida de peso, fiebre o nódulos o estrías. Después tenemos cefalalgia secundaria por glaucoma. El dolor es postrante, principalmente orbitario, en la órbita. El paciente dice un dolor tremendo en el glóbulo ocular. Los síntomas acompañantes son náuseas y vómitos. Después tenemos, por último, cefaleas inducidas por sustancias. Tras la exposición aguda de algunas sustancias como el alcohol, ¿verdad? Después del alcohol, a veces amanecemos con resaca, con dolor de cabeza intenso, acompañado por malestar, etc. Tras la exposición aguda de anfotericina B, acitromicina, que es un antibiótico, la cimetidina, cocaína o crack, danazol, diclofenac, dipirandamol, estrógenos o píldoras anticonceptivas, feniletilamina, fluconazol, antifúngico, glucamato monosódico, indometacina, monóxido de carbono, nifedipino, nitratos o nitritos, ondansetron, un antiemético, ranitidina, un protector gástrico, reserpina, timonol en gotas oftálmicas, tiramida o verapamilo. Si alguno de ustedes consume algunos de estos medicamentos por otra patología, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que están con dolor de cabeza, entonces hay que cambiar, hay que buscar derivados de él, ¿verdad? Tras la abstinencia al uso crónico de alcohol, analgésicos, opiáceos, barbitúricos, cafeína, ergotamina. Cafeína, pues sé que tomo mucho café, entonces después de abstinencia o no tomar mucho tiempo ya tengo dolor de cabeza, ¿verdad? A veces la hierba también, un tereré, abstinencia por hierba, tereré, mate, café, ¿verdad? Cursa con dolor de cabeza. Después toma otra vez y ahí calma. Bueno, acá terminamos entonces nuestra aula, 2 aulas largas, pero creo que bueno. Esto vamos a repetir otra vez en la última hora. La siguiente es afección, ¿verdad? O evaluación de los pares craneales. Evaluación semiológica de pares craneales. Ahí fue corto esto. Vamos a dar todo rápido. Bueno, entonces nos vemos sexta-feira en nuestro día de aula. Si tienen alguna consulta, alguna duda que aclarar, pueden hacer acá o en todo caso en el WhatsApp, no tem problema.
Los que están por Ciudad del Este y quieran ir a la clínica, voy a ir a mañana y mañana, ¿verdad? A atender pacientes. A veces no tengo mucha gente más. Como dijimos, todos los pacientes son un libro abierto que nosotros tenemos que quitar informaciones. Por más que haya un paciente nosotros podemos hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, hacer nuestro motivo de consulta, nuestro APP, área, todo completo y formular un síndrome de un solo paciente. Basta que haya un solo paciente y nosotros podamos sacarle todas las informaciones posibles a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, les voy a esperar. Y sábado yo estoy de planta en el hospital también. Bien, sexta y sábado. Para los que están por aquí, sin problema me pueden avisar. Y ya empiezan su práctica, porque el próximo año me imagino que va a ser la recuperación de prácticas hospitalarias en la clínica y también en los centros donde se hace plantón, que es importante.